La precontingencia ambiental en el Valle de México se mantiene por el alto nivel de ozono. En la zona noroeste se reporta la mayor contaminación con 101 puntos y Meca, seguido por el noreste con 94 puntos y el centro con 90 puntos. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal informó que a las 5 de la tarde se hará el anuncio de mantener o suspender la precontingencia para mañana jueves. Con todo y precontingencia ambiental, el próximo 5 de junio es Día Mundial del Medio Ambiente y la pregunta es, ¿hay algo que celebrar para este día? ¿Realmente estamos haciendo algo por el medio ambiente? Y para hablarnos específicamente de este tema, saludo aquí en el estudio a Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Kelly. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, ¿hay algo que celebrar? No, lamentablemente tenemos que contarle a todos los ciudadanos que nos están escuchando que hay muy pocas cosas que celebrar a nivel mundial y en México. A nivel mundial se perdió la gran oportunidad por el gran freno que han puesto los países en diciembre en Copenhague de tener un acuerdo sobre el clima. Este acuerdo estábamos esperando que sea justo, ambicioso y obligatorio, pero lamentablemente el comportamiento de Estados Unidos y de otros países frenó que pudiéramos haber arribado y se pierde una gran oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos construyendo el cambio climático, que la temperatura del planeta seguirá elevándose y bueno, hoy tenemos un gran desafío que es en diciembre la cumbre del clima en Cancún y a nosotros nos preocupa sobre todo cómo va a ser el gobierno mexicano para sacar del empantamiento en el que se encuentran las negociaciones y seguir construyendo una serie de acuerdos fundamentales para tener este acuerdo vinculante. Ahora, ¿qué quiere decir? Sin acuerdo vinculante no hay compromisos obligatorios de los países en reducir emisiones. Entonces no se comprometen, entonces no hay acciones y por lo tanto no hay reacciones positivas. Y seguimos en discurso y la temperatura del planeta sigue aumentando y el derretimiento de los hielos en los polos también y la deforestación aumenta y así podemos seguir con una serie de problemas ambientales muy graves que si los reflejamos en nuestro país, lamentablemente también hay que contar que si bien hay una conciencia clara de la crisis ambiental que vive México, perdemos el 8.8% del Producto Bruto Interno por mal manejo, agotamiento de los recursos naturales y no estamos avanzando en la conservación de los mismos. Y bueno, esto es una situación bastante grave porque tenemos discursos por un lado y tenemos políticas por el otro y bueno, el presidente Calderón se comprometió a una reducción de 30% de las emisiones en el 2020 y lo que vemos en política nacional es otros caminos. El cambio climático, ¿cómo nos afecta principalmente a nosotros como mexicanos? Y bueno, y estamos pegados a Latinoamérica y estamos pegados a Sudamérica, entonces me imagino que es una serie de relaciones que van afectando continuamente. ¿Cómo afecta? Bueno, el país, México, es altamente vulnerable, sobre todo a huracanes. Además, tenemos un proceso de desertificación muy avanzada. 97% del territorio está impactado por la desertificación, que es la falta de productividad, la pérdida de la productividad de la tierra, y tenemos 70 millones de habitantes en condiciones de vulnerabilidad, que viven en las costas, que viven en orillas de las cañadas, que viven a orillas de los ríos. Y bueno, uno de los impactos del cambio climático van a ser huracanes más fuertes, inundaciones, en otras regiones un aumento de la temperatura, o sea, mayor sequía, y México es un país semidesértico que tiene una alta vulnerabilidad. Patricia, te tengo que preguntar, ¿consideras que esta tormenta Ágata que arrasó con Guatemala, bueno, parte de Guatemala y Centroamérica, tiene algo que ver con el calentamiento? Bueno, ya estamos entrando a la temporada de huracanes y una de las características del cambio climático justamente es el aumento en la virulencia de los huracanes. Entonces sí puede afectar, tal vez sí existen huracanes, pero sí intensifica la dimensión de los huracanes. Intensifica el grado 5, que es el porcentaje más alto de impacto de un huracán. Y por ejemplo, todas estas catástrofes que hemos estado viendo, temblores, hemos estado viendo también inundaciones, hemos estado viendo sismos, todo esto
¿Es realmente directamente afectado por el cambio climático? Bueno, son dos fenómenos diferentes. Una cosa son las inundaciones fuera de lo que está esperándose en un servicio meteorológico, la violencia de los huracanes, y otra cosa es todo el problema geológico que estamos viviendo, que son movimientos de capa, que esto estaría explicando los sismos. Lo que nosotros tenemos que tomar como elementos de señal de un cambio climático en construcción es la elevación del mar, el aumento de la sequía, es un fuerte impacto en el recurso agua, la sequía impacta rápidamente en el tema de pérdida de nutrientes de las tierras, entonces va a haber más desertificación, y también, bueno, el tema clave de esto es el aumento de la temperatura del planeta. Por último, Patricia, me gustaría preguntarte, si por un lado vemos discursos, por otro lado vemos oposición, al final del día no estamos llegando a nada. Nosotros como ciudadanos, como ser humano, ¿qué podemos hacer para ayudar a mejorar el ambiente, ¿no? El medio ambiente? Bueno, en primer lugar tenemos que actuar. Tenemos que hacer que este diagnóstico de nuestros políticos en materia de problemática ambiental se refleje en políticas públicas y en presupuestos, y nosotros como ciudadanos tenemos que vigilar y monitorear qué está pasando con esas políticas, qué es lo que no sucede porque no hay rendición de cuentas de nuestros gobernantes, y a nivel individual, como ciudadanos tenemos miles de medidas que aplicar. Nosotros podemos reducir la energía, estamos como Greenpeace cuestionando e impulsando una ley de prohibición de focos incandescentes al 2012. Esto es una ley bastante económica y es una ley muy eficiente en materia de cambio climático, pero está frenado por los legisladores en el Congreso, y nosotros tenemos que hacer un ahorro energético. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar menos el automóvil, no dejar prendidos una serie de instrumentos electrónicos que habitualmente hacemos, cuidar la luz, cuidar el consumo energético, ver cuál es nuestro vínculo con la puerta de la heladera, que estamos abriendo el refrigerador permanentemente, usar el transporte público en vez de el automóvil privado. Y hay una serie de medidas que con todo gusto en nuestra página pueden consultar tus televidentes, que es www.greenpeace.org, y ahí tenemos guías de consumo responsable de uso de la energía. Y también es una página muy accesible y muy fácil de entender. Entonces, si usted quiere hacer algo al respecto en torno a este cambio climático que estamos viviendo, hay mucho que hacer, y mucho que hacer dentro de nuestras casas, y mucho que hacer también individualmente, antes también de exigir, ¿no? Antes de exigir también tenemos que actuar. Patricia Arendar, muchísimas gracias por tu tiempo, directora ejecutiva de Greenpeace México, y estaremos en contacto. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.